cubanos de línea dura formados en Cuba y agrupados en el llamado Frente Francisco de Miranda. Noriega indica que el operativo se realizó con la ayuda de una base de datos establecida en la ciudad cubana de Pinar del Río. El equipo electoral cubano estaría encabezado por Raciel García Ceballos, quien visita Venezuela con una frecuencia semanal. El sistema informatizado cubano permitió a las autoridades electorales chavistas la reasignación de residentes en bastiones de la oposición a centros de votación lejos de sus hogares. Se estima que alrededor de 1,2 millones de votantes se vieron afectados por esta táctica desde octubre del 2012. Noriega ha sido objeto de duras críticas del chavismo y Maduro lo acusó directamente de promover un golpe de Estado en Venezuela, en contubernio con las fuerzas opositoras. Muy bien, vamos a analizar el tema. Nos acompaña Zairena Barbosa, nuestra colega venezolana, encargada de la producción de Actualidad Radio. Bienvenida, muy buenas noches. Un placer tenerla por aquí. El señor Huberto Mario trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela y conoce personalmente al señor Raciel García Ceballos. Bienvenido, señor. Buenas noches. Gracias, Pedro. Empiezo con el caballero en este caso por esa circunstancia de que lo conoce. ¿Qué nos puede decir de él? Este señor pinareño de nacimiento y pinareño desarrollado en Pinar del Río, sí, ha sido un oficial de inteligencia que se dedicó primero a trabajar en el sistema estratégico de seguimiento a la información. Eso es una dirección del Departamento 11 del Ministerio del Interior. Vamos un poco atrás. Él tiene una formación militar porque él estudia en los Camilitos, que es la escuela militar, Camilo Cienfuegos, la escuela donde se forman los futuros oficiales de la FARC y el MININ en Cuba, hace ya 30 años. Este señor, cuando termina los Camilitos, se gradúa de ingeniero electrónico en la CUJAE, en La Habana, un instituto que se conoce en todo el país, en América Latina, y ya después viene para la empresa de componentes electrónicos de Pinar del Río, la única empresa que hay en Cuba que se dedica a ensamblar equipos electrónicos. Comienza a trabajar ahí como ingeniero y es en la segunda mitad de los 80 que es captado para los servicios de inteligencia para trabajar el seguimiento y el monitoreo a la información. Comienza a tener entrenamientos. Hay una unidad militar en Cuba muy importante en el Ejército Occidental, que es el Cacho, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, donde han entrenado desde los vietnamitas hasta el Ejército de Liberación Nacional, Farabundo Martí, los nicaragüenses, en fin, por ahí ha pasado mucha gente de América Latina en su formación militar, teórico y práctica. Pero ahí, por indicaciones de los rusos, cuando en los años 90, en pleno periodo especial, se desmantela la base de Lourdes, Fidel no se va a quedar sin una base para poder él seguir haciendo espionaje y contraespionaje a través de la electrónica y mucho más llegando a la internet. Entonces, en esa unidad militar, el Cacho, se crea una unidad secreta de rastreo. Es por eso que de ahí viene el rastreo que él hace y todo lo que él hace para darle el triunfo electoral a Maduro. Ahí hay una base de datos. Como hay una base de datos en las instalaciones del Parque Lenin en La Habana, todas atendidos por el Departamento 11. Cuando él se forma de manera pasiva, te digo técnicamente en materia de inteligencia, porque él es uno más, él es un soldado más, y estas son las fuentes de inteligencia de Noriega, por supuesto que acertadamente está dando al mundo. Él es uno más. Estamos hablando de Roger Noriega. De Roger Noriega. Él es uno más dentro de esta formación y ya después comienza a trabajar como profesor en la UCI, que es la Universidad de Ciencias Informáticas que crea Fidel Castro a principios de este siglo, ya por el año 2001, 2002. Le da esa tarea Fidel a un general que hoy está en Venezuela, que ya lleva más de un año de manera encubierta en Venezuela, que es el general Alejandro Ronda Marrero, uno de los hombres más siniestros que ha tenido el Ministerio del Interior en Cuba. Tema para hablar otro día. Territorio, si se puede ser el más siniestro de esos personajes, hay que ser siniestro, ¿verdad? Sí, ha participado en atentados a personalidades importantes en el mundo entero y con una cadena desde los años 70 y tantos, 70 y pico, desde Zaire hasta Venezuela. Pero vamos al tema de Ernesto Raciel, porque le falta un nombre. Se llama Ernesto Raciel. Nosotros le decíamos en la escuela Carebachi, porque tiene el cutis malo. Como el otro Noriega, Manuel. Pero este señor es el agente segundo de nombre. Es el agente segundo
En el informe de Noriega sale que estaba visitando Venezuela ahora con mucha frecuencia. Yo me imagino, ya yo no estoy en Venezuela, yo no tengo esas fuentes de inteligencia actualmente, pero sí coincidí con él en el año 2002, después de los sucesos de abril, cuando el difunto fue sacado del gobierno. Porque vamos a poner esto en perspectiva. No tengo tanto tiempo. Se crean las misiones, hay más de 30 misiones creadas en Venezuela. Esa es la cobertura para que la inteligencia cubana se apodere de todo el trabajo de espionaje en ese país. Él forma parte de eso. Él es de los oficiales que está en el Hotel Tamanaco. Ella sabe cuál es ese hotel, que Chávez se lo regaló a Fidel. Ahí estuvimos muchos agentes de inteligencia hasta que después fuimos para cada uno de los lugares donde íbamos a vivir y a trabajar. Él está ahí, yo coincido con él ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Yo lo llamo por Ernesto, porque para mí él se llama Ernesto Raciel, pero yo le digo Ernesto. Y después coincido varias veces en viajes de regreso, pero yo no sabía que estaba yendo ahora y viniendo con frecuencia. Cuando aquello estaba permanente en la base de datos que hay en la Orchila, que la dirige Ramiro Valdés. ¿Qué me dices, Irena? Que está... Completamente cierto lo que él dice. El proceso del secuestro de la información de los venezolanos, que no se ha utilizado solamente en esta pasada reciente elección, el 14 de abril, tiene muchísimo más antecedentes de lo que nosotros conocemos. Por lo menos fue puesto en práctica de manera efectiva en las elecciones que se hicieron de la Asamblea Nacional en el 2010. Y se comenzó a partir del 2004-2005, cuando los cubanos, luego del referéndum constitucional donde resultó reelecto el presidente Chávez, tomaron los registros y notarías de todo el país de forma oficial. Quienes coordinan, trabajan y dirigen directamente todo lo que es registros y notarías en toda Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela, son los cubanos. Ellos a partir de ahí comienzan a crear la base de datos que ellos van alimentando han ido alimentando poco a poco, y a lo largo de todas las elecciones que se ha presentado, porque acuérdate que el gobierno, el chavismo tiene 14 años, pero ha habido 19 elecciones en 14 años en Venezuela. Si eso no es un país democrático, tú me dirás, pero 19 elecciones en 14 años, ellos han tenido la oportunidad exitosa, 100% exitoso el 2010. 100% exitoso cuando el presidente Hugo Chávez el pasado 7 de octubre y 100% exitoso este 14 de abril. 250.000 votos es lo que separa. La diferencia que reconoce el CNE con Enrique Capriles. Pero una cosa importante también, cuando se habla de fraude, esto no es un fraude simplemente de hacer trampa con lo que se votó ese día. Esto es una cosa organizada de muchísimo tiempo atrás, que no se establece. Si uno ahora se pone a recontar votos, puede encontrar que en realidad sí hubo 250.000. Lo que pasa es que la trampa está hecha desde mucho tiempo atrás. Es una trampa que implica todo el proceso en conjunto, y que en el cual ellos tienen la oportunidad incluso de manejar, como todos los países latinoamericanos, los presidentes, decisiones como 2 días antes de las elecciones presidenciales voy a aumentar 30% el sueldo. Eso es parte de la trampa. Pero efectivamente sí hubo, y la diferencia pasa de los 800.000 votos a favor de Enrique Capriles, y por eso ellos están tratando de apresurar el proceso de legitimización de Maduro a nivel internacional, aun cuando no va a funcionar de nada. El señor Humberto Mario está que se sale de la ropa por decirnos algo. No, porque es importante. Dijimos ya, yo dije en este canal, exclusiva en este canal, y ahora este informe de Noriega coincide mucho, porque además yo tuve la experiencia de participar de eso. Nosotros congelamos el voto de los que se abstuvieron, de los que no iban a votar. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? El equipo de seguimiento estratégico a la información y el trabajo político en Venezuela. Eso estaba a cargo del que era embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Sí, claro. Ese voto, Pedro, se congela técnicamente para las computadoras. Yo no soy un especialista en computación, pero ¿qué hacíamos? Hacíamos un censo en todo el país con un equipo de más de 200 personas para saber que Pedro Sepsek no iba a votar, que no le interesaba votar. Entonces yo agarraba la cédula de Pedro Sepsek y congelaba esos datos entre la elección de Manuel Rosales contra Hugo Chávez y esta de octubre. ¿Qué pasaba? Que yo tenía 1.000.000 o 900.000 venezolanos, y eso iba a este fraude que este señor con su equipo, porque aparecen los datos, pero hay muchos más cubanos. Vamos a tener que hacer otro capítulo porque está demasiado sabroso. Y ahí sacábamos esto. Y eso, el que está diciendo, quien coordinaba todo esto de forma, la cabeza principal era Germán Sánchez Otero, que fue el embajador hasta no hace mucho de Cuba en Venezuela. Desde el edificio Carmelita. Sí, señor. En Caracas. En el Ministerio de Interior y Justicia. Tengo que cerrar este capítulo, pero aprendo mucho con gente que sabe más que yo del tema. Los invito para la próxima a seguir. Seguro. Esto es capítulo muy, pero muy abierto. Gracias por acompañarme. Gracias a ti. Ya volvemos.